Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides, tengo 31 años de edad y actualmente acompaño a los segundos años de bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro en calidad de docente de lengua y literatura. El objetivo del video es presentar una reseña digital del libro Divertimventos, libro de fantasías y utopías del autor Abdón Uvidia, publicado en el año 1989 por la editorial El Conejo. Abdón Uvidia nació en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, en el año 1944. Su importancia radica en que es uno de los grandes exponentes de la nueva narrativa ecuatoriana que entre sus logros renovó el lenguaje literario durante la segunda mitad del siglo XX con el propósito de construir un universo predominantemente urbano con personajes con una profunda complejidad psicológica e historias que desentrañen las contradicciones históricas y culturales de las sociedades latinoamericanas. De su vasta producción literaria destacan las novelas Ciudad de Invierno de 1978, Sueño de Lobos de 1986 o La Madriguera del año 2004. Entre sus principales aportes se encuentran un conjunto de novelas, cuentos y ensayos que ponen en evidencia un proyecto literario mayor que tiene como propósito reconstruir, por medio de las técnicas de la vanguardia, el devenir de la sociedad ecuatoriana en el encuentro de dos épocas, el fin del proyecto nacionalista y la emergencia del proyecto desarrollador que se definiría con la llegada del neoliberalismo. Un aspecto interesante de su vida que vale la pena resaltar es su formación autodidacta que le ha permitido ocupar un lugar muy importante en la cultura ecuatoriana gracias a su trabajo editorial, pero sobre todo por formar parte del movimiento sánsico en los años 60 y su compromiso ético por develar la maquinaria invisible del poder que teje la vida de miles de ecuatorianos, razones que junto a su mérito literario le valieron ser acreedor del Premio Eugenio Espejo en el año 2012. ¿De qué trata el libro? Divertimventos es una colección de 11 cuentos de fantasía y ciencia ficción en los que el autor ensaya una propuesta de escritura novedosa para Ecuador. Las historias suceden en lugares indeterminados o en países lejanos como Japón o Alemania con el objetivo de trazar espacios apropiados para el vuelo de la imaginación. Además, convocan a personajes de épocas diferentes que buscan, presa de la entrega a la ciencia, la casualidad o el destino, reinventar la forma como se relacionan los individuos con la tecnología. Por otra parte, yo opino sobre lo presentado que los relatos tienen la capacidad de construir preguntas sobre el futuro de la humanidad y las posibilidades críticas para que las sociedades se reinventen a partir de la innovación, la creatividad y la razón. No obstante, el autor muestra, valiéndose de la ironía, el humor negro y la sátira, los peligros que puede experimentar el ser humano si se utilizasen los avances tecnológicos con el propósito de asegurar el poder o el bienestar de unos pocos. De entre todos los personajes que aparecen en los cuentos, el que más llamó mi atención fue Wagen, un hombre que tras enterarse de la traición de su esposa, decide vengarse de ella, para lo cual acude a una fábrica de verdades con el propósito de que le ayuden a encubrir el asesinato del amante de su esposa y manipular la situación para que sea ella a quien inculpen por el crimen. Se caracteriza por ser un hombre aquejado por la soledad, el miedo y la incapacidad de hablar sobre sus sentimientos, de aquí al final, ya sea por el arrepentimiento o la culpa, intente, sin conseguirlo, contar la versión de los hechos sin que nadie lo tome en cuenta. Yo pienso que Wagen es la metáfora del individuo contemporáneo, debido a que, víctima de la violencia simbólica del mundo y la incomunicación a la que nos vemos abocados cada vez más, lleva al extremo la máxima pragmática de Maquiavelo, tocando de este modo los bordes de la locura. Otro de los relatos que destacan del libro se titula De la genética y sus logros. Me llamó la atención porque en clave de ciencia ficción, el narrador cuenta la historia de un amor imposible en el que el patetismo y los celos corrompen las posibilidades del personaje para vivir con intensidad una relación amorosa.
Yo considero que deberíamos leer este libro porque son relatos cortos que tienen el potencial de invitar a la reflexión por medio de preguntas sobre nuestra idea del tiempo y las contradicciones que atraviesan la condición humana, a la vez que nos enseña que la vida es más compleja de lo que parece a simple vista. De ahí que se trate de un libro imprescindible para iniciarse en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Yo recomiendo su lectura a cualquier persona que quiera darse la oportunidad de leerlo, porque sus temas son de interés a cualquier edad, además que el lenguaje utilizado resulta familiar. Por último, yo considero que la lectura es importante en la vida de los jóvenes porque desarrolla su capacidad de vivir los otros mundos posibles que existen en la imaginación de todas las épocas. Así que ya sabes, no te pierdas este libro. Divertimventos.